Hola de nuevo, mi nombre es Paul Gise y te doy la bienvenida al 33º episodio de mi podcast Chisme Mitológico, el podcast en el que se habla de mitología griega como si fuera un chisme porque lo es y no se acepta debate. En el episodio anterior te conté cómo Hércules casi muere intentando cumplir su sexto trabajo y que de no ser por su hermana Atenea, allí se hubiera quedado muñeco. También te expliqué el trabajo en el que logró limpiar los establos de unos bueyes inmortales y la historia del toro de Creta y de cómo Hércules se las apañó para sacarlo de allí. Siempre nos han puesto a Hércules como un hombre heterosexual, pero ¿acaso solo le gustaban las mujeres? Ya te lo digo yo, no. Y te lo voy a contar en este episodio. Así que prepárate un buen té, o café, o mate, o brebaje similar y siéntate, que se viene chisme mitológico de Hércules, icono B. Primero de todo, no ha llegado el verano, lo único que tengo aquí, el sol, el titán Helios, achicharrándome y me he cogido un jersey que parece, vamos, como si me estuviera abrazando un oso. Y así no se puede. Hércules, a medida que iba cumpliendo trabajos, iba ganando seguidores. Bueno, ganando. Los iba recuperando, mejor dicho. Recuerda que fue cancelado por haber asesinado a toda su familia, que no fue culpa suya porque la diosa Hera lo embrujó, aunque sí que lo hizo él, pero técnicamente pues no era culpa suya, ¿no? Estamos de acuerdo en esto, pero al igual que en la vida real, la desinformación llega a todas partes, pero la verdad no. Lo más fuerte es que los seguidores que iba recuperando no los recuperaba porque supieran la verdad de lo que había pasado, de que Hera estaba detrás de todo eso, sino porque al estar Hércules solucionando tantos problemas a la gente, matando a monstruos o lo que fuera que hiciese con sus trabajos, pues le perdonaban o minimizaban la monstruosidad que creían que había cometido. Es fuerte esto, ¿eh? Y entre toda esta gente había un chico llamado Abdero. Era hijo del dios mentiroso de Hermes, que era pues hermanastro de Hércules. Así que técnicamente Hércules era el tío de Abdero. Pero como ya te he dicho muchas veces, en la antigua Grecia todo quedaba en familia. Y Abdero y Hércules pues tuvieron un romance. Sí, se convirtieron en amantes. Tengo que decir, pero, que Abdero no fue el primer amante hombre que tuvo Hércules. El primero fue, pues, cuando formó parte de los argonautas, con los que emprendió el famoso viaje para encontrar el vellocino de oro para Jasón, pero de esta espectacular historia y, por lo tanto, del primer amante hombre de Hércules, te hablaré más adelante, porque es que no puedo comentar el cameo de Hércules en la vida de otros héroes sin contextualizar. No, o sea, cada héroe y heroína merece su propio chisme. No puedo ir avanzando información de sus vidas simplemente porque el personaje del que hablo aparece. Hombre, pues eso, que Hércules tenía un amante, Abdero. ¿Ya se había olvidado de Megara? Te preguntarás. Pues es una muy buena pregunta, la verdad. Y en el libro de su autobiografía, titulado Hércules, el héroe que no quiso serlo, lo explica. Te lo recomiendo. Y no porque lo haya escrito yo. Pero yo, sinceramente, creo que con todo lo que había sufrido este hombre, simplemente vio un chico que le gustó, que le hacía caso, ¿no? Le dio amor, que era lo que necesitaba en ese momento y nadie se lo estaba dando porque no tenía a nadie a su alrededor, ¿no? Y no sé, y simplemente pues sucedió. Pero siento decirte que no hubo un final feliz. Pon atención que te lo cuento. En el reino de Tracia había un rey llamado Diomedes. Era hijo de Ares, el dios de la guerra, y de una ninfa llamada Cirene. Este rey tenía en su poder unas yeguas salvajes y el octavo trabajo de Hércules era pues capturarlas y llevarlas hasta Euristeo. Pero no iba a ser tan fácil porque estas yeguas albergaban un terrorífico poder que evidentemente Hércules no sabía, porque Euristeo pues no se lo había dicho.
Y él tampoco había preguntado, porque es que Hércules nunca preguntaba nada. Hay que preguntar siempre, toma nota. Para este trabajo, al no parecer difícil ni peligroso, pues Hércules decidió ir con su amado Abdero. Así pues, bueno, pasaban tiempo juntos, ¿no? Era un viaje largo hasta Tracia y, bueno, estando con Abdero, pues se le iba a hacer muchísimo más ameno, ¿no? Y dijo, ¿qué narices? Yo también merezco un poquito de felicidad. Que me acompañe Abdero. Hombre, cuando llegaron a Tracia, Hércules vio que las yeguas estaban justo en la entrada de la ciudad y bastante abandonadas, ¿no? Porque estaban como atadas en una esquina con cadenas. Y como no había nadie vigilando, pues aprovechó el descuido, desencadenó a los animales y los ató en un carro que había pues justo al lado, que también estaba abandonado, y nada, dijo, bueno, pues ya está, ¿no? Qué fácil. Era extraño que estas yeguas aparentemente tan valiosas estuvieran medio abandonadas y encadenadas, pero una vez más Hércules no se hizo esa pregunta. Así que él y Abdero subieron al carro y salieron de la ciudad con toda la pachorra, porque claro, aunque estuvieran robando unos caballos, estaban pues allí abandonados y en ningún momento pensaron que alguien las iba a echar de menos. Pero de pronto un soldado los vio y dio la señal de alarma. Y al poco rato, una manada de guerreros, liderados por el rey Diomedes, empezaron a perseguirlos. Cuando Hércules se dio cuenta, ordenó a Abdero que se quedara pues vigilando a las yeguas y esperarse nada, un momentito de nada, a que él volviera, que iba a ir rapidito a cargarse a esos soldados y que bueno, y que enseguida volvía, como quien deja el coche mal aparcado en doble fila para comprar una barra de pan. Igual. Total, que Hércules va hacia ellos y se los carga a todos, menos al rey Diomedes, que lo deja vivo, pero encadenado. Considera que matar un rey a estas alturas ya es too much, es pasarse demasiado, ¿no? Pero cuando Hércules vuelve donde había dejado a Abdero con las yeguas, se encuentra con que pues solo están los animales, muy nerviosos, por cierto, y el carro también, pero de primeras no hay ni rastro de su amante. Hércules, asustado por si le ha pasado algo o si algún soldado había logrado llegar hasta él, pues investigó los alrededores y bueno, pero no lo encontraba por ningún lado, no había manera. Pero cuando volvió de nuevo al sitio en el que pues lo había dejado, justo enfrente de las yeguas vio que había restos de lo que en su momento había sido Abdero. Con la mirada siguió el rastro de la sangre y lo llevó hasta los hocicos de las yeguas, que seguían muy exaltadas. En ese momento, Hércules tuvo pues uno de sus pocos momentos de lucidez y entendió por qué estos animales estaban aparentemente abandonados y encadenados. Este era el terrorífico poder de las yeguas de Diomedes, que comían humanos. Claro, por eso no había ningún soldado con ellas, pero sí que las vigilaban desde lejos, pero no allí. Madre mía, madre mía, madre mía. Claro, Hércules pues entró en cólera y la única persona con la que podía pagar toda su furia, ¿no?, por la muerte de su querido amante era el rey Diomedes, que al fin y al cabo era él quien tenía a estos animales, ¿no? Así que agarró a Diomedes de una oreja, lo arrastró por la tierra y se lo lanzó a las yeguas, que se lo zamparon como si llevaran meses sin comer y estuvieran en un buffet libre. Mientras tanto, Hércules aprovechó para recuperar los restos de Abdero y hacerle un funeral digno. Sí, lo enterró allí mismo y en su honor fundó una ciudad a la que llamó Abdera. Como que no quiere la cosa, ¿eh? ¿Se me muere un amante? Pues mira, ciudad aquí, venga, para recordarle por los restos, nunca mejor dicho. Lo de Hércules era otro nivel, claro. Pobre Abdero, ¿eh? Bueno, y pobre Hércules también, ¿no? Porque claro, o sea, toda la gente a la que amaba se le moría y él sentía que era por su culpa. Pobrecito, no le dejaban ser feliz. Después de esta terrible desgracia, a la que Hércules pues parecía que ya se estaba acostumbrando porque su vida era una tragedia tras otra, se dirigió con las yeguas hacia Tirinto.
Y respecto a estos animales, cuando se comieron a su dueño, al rey Diomedes, de algún modo parece que se tranquilizaron. Fue como si hubieran cerrado un círculo. Así que las yeguas cabalgaron tranquilas hasta la ciudad de Euristeo. Y ahora te preguntarás, ¿para qué quería Euristeo estas yeguas come humanos? Pues bien, las quería ofrecer a la diosa Hera. Ya lo intentó con el toro de Creta, como te conté en el episodio anterior, pero Hera ya le dijo que ni se le ocurriera, que no le gustaba el toro. Así que probó suerte pues con estas yeguas. Y, de hecho, sí que las aceptó, pero no como sacrificio, sino que las aceptó enteras. Y lo que hizo fue cruzarlas con otros caballos bien divinos y para que tuvieran descendencia. Y lo más interesante es que se dice que uno de los caballos de este linaje, ¿no?, de esta unión, fue el caballo que cabalgó Alejandro Magno. ¿Cómo te quedas? Hércules ya había realizado 8 trabajos y en teoría, solo le quedaban 2 más para cumplir su castigo. Yo creo que el rey Euristeo estaba hasta las narices de que Hércules superara todas las tareas y empezó a darle un poco igual todo, porque el siguiente trabajo que le puso fue algo que directamente le había pedido su hija, sí, la princesa Admete, como regalo de cumpleaños. Admete fue a su padre Euristeo y le dijo, papá, quiero que el siguiente trabajo de Hércules sea un regalo para mí. ¿Y qué quería Admete como regalo de cumpleaños? Pues el cinturón de Hipólita. Pero, ¿quién era Hipólita y cómo de importante era ese cinturón? ¿Qué pasaba con ese cinturón? Pues pon atención porque vas a flipar. La mayoría de los reyes de la mitología griega no querían tener hijas, ya que las mujeres pues no tenían derechos y por lo tanto no podían heredar tierras, ni reinos y aún menos pues un trono. Y como el objetivo principal de los hombres, reyes sobre todo, era que alguien continuara con su legado, pues solo querían tener hijos varones, que eran básicamente los únicos que podían por ley. Y algunos de los reyes, cuando su esposa daba luz a una niña, llegaban hasta el extremo de ordenar a alguno de sus súbditos que abandonaran a su hija en el bosque para que algún animal pues se la comiera, porque no podían matarlas ellos mismos, que si no lo hubieran hecho. Es terrible, ¿verdad? Pues bien, ¿cómo te quedas si te digo que existía un grupo de mujeres guerreras que hacían exactamente lo contrario? Te estoy hablando de las amazonas. Las primeras de todas eran hijas de Ares, el dios de la guerra, junto con la ninfa Armonía. Estas mujeres eran excelentes luchadoras y su punto fuerte era el arco y las flechas. De hecho, todas las amazonas, en un momento de su vida, se mutilaban uno de sus pechos para poder disparar mejor con el arco. El otro se lo dejaban intacto para poder amamantar en el caso de tener alguna hija. Y sí, digo hija porque no aceptaban hombres en su territorio, ni siquiera niños. Así que si tenían un hijo, a tomar por saco el niño. Bueno, miento. Sí que aceptaban hombres en su reino, pero solo para procrear. Y solo si eran hombres que cumplían ciertos requisitos, mayormente físicos y por lo tanto genéticos. Y si habían cumplido alguna que otra heroicidad, pues mejor que mejor. ¿Por qué?, te preguntarás. Pues no por capricho, sino porque las amazonas querían asegurarse lo máximo posible de que iban a engendrar a niñas con buenos genes y que por lo tanto pues iban a poder convertirse en grandes guerreras, porque a diferencia de los reyes que estaban repartidos por todo el mundo, ellas eran minoría y no podían permitirse el lujo de no estar preparadas ni predispuestas físicamente o genéticamente de nacimiento. Hipólita era la reina de las amazonas y en vez de una corona llevaba un cinturón que le había dado su padre, el dios Ares. Este cinturón tenía el poder de hacerte invencible en batalla. El escudo para siempre de toda la vida, vamos, jugar a un videojuego con los trucos activados, pues igual. Total, que el noveno trabajo de Hércules era arrebatarle el cinturón a Hipólita y llevárselo a la hija de Euristeo.
pero Hércules no podía presentarse en territorio amazona él solo y enfrentarse a todas, o sea, iba a morir fijo. Aparte de que eran muchas, claro, Hipólita pues disponía del poder de ese cinturón, así que es que no iba a poder hacer nada. Y entonces le pidió a Euristeo un barco y un ejército de hombres que lo acompañaran, ya no solo para ayudarlo a enfrentarse a las amazonas, sino para poder llevar el barco. Una sola persona no puede llevar un barco de esas dimensiones, ¿no? Y Euristeo pues acabó accediendo de mala gana, pero accedió. Y si no me equivoco, le dijo que los hombres no los podía usar para realizar el trabajo, solo para desplazarse. Pero bueno, acabó haciendo lo que le dio un poquito la gana. Todos los hombres que iban en el barco con Hércules estaban acojonados. Habían oído las terribles historias de las amazonas y cómo se las gastaban con los hombres. Y de hecho más de uno intentó boicotear el viaje y dar media vuelta, aunque claro, sin éxito. Porque Hércules les dijo, si alguien se quiere ir, se va a ir, pero nadando. Así que obviamente nadie se fue. A medida que se acercaban a la costa del reino de las Amazonas, iban preparando sus armas para defenderse del inevitable ataque de las guerreras amazonas. Pero cuando llegaron, no se encontraron con unas amazonas preparadas para asesinarlos. Al contrario, muy al contrario. Como te he dicho, a estas guerreras solo les interesaban los hombres con buenos genes y para una sola cosa. Y aparte de que ese barco iba lleno de esos hombres, estaba el mejor de todos, el mismísimo Hércules, que había derrotado al león de Nemea, la hidra de Lerna, el toro de Creta, y adivina qué amazona estaba interesada en él. Exacto, la reina Hipólita, la del cinturón. Fueron súper bien recibidos, las guerreras organizaron una cena en la playa, bebieron, jugaron al yo nunca nunca. Y parece ser que Hércules e Hipólita tuvieron mucha conexión, tanta que Hércules se sinceró con ella y le contó que había venido porque le habían ordenado llevarse su cinturón, que ese era su 9º trabajo. Y pensarás, ¿pero Hércules? No, pero hombre, no, ¿cómo dices eso? Pues ¿estás tonto o qué? ¿No podrás cumplir los trabajos? ¿Te va a matar allí mismo? Pues fíjate tú que no pasó esto. Aparte, Hércules no se lo dijo con un tono amenazador ni nada por el estilo. Al contrario, fue un poco más como si no quisiera hacerlo. En plan, mira, Hipólita, me han pedido esto, pero es que me caes genial, tía, y no lo voy a hacer. fue de este rollo, de verdad. Pero entonces Hipólita se sacó el cinturón, se lo puso a Hércules y le dijo, ya no hace falta que me lo quites, yo te lo doy. No lo necesito más. Bueno, ¿qué clase de dark fantasy romance es este? Total, que cuando cayó la noche, Hipólita pues se lo llevó a su cabaña para enrollarse con él. Y aparentemente todo estaba yendo genial, ¿no? Como demasiado bien para ser la vida de Hércules. O sea, había conseguido cumplir su trabajo sin ni siquiera tener que luchar, encima ahora iba a pasar una noche con la reina Hipólita, ¿no? La reina Hipólita también estaba contenta porque de verdad le daba igual darle el cinturón porque era una buenísima guerrera, supongo, y aparte se iba a quedar embarazada del mejor héroe de todos, ¿no? Todo era un win-win. Pero mientras estaban ahí, pues los dos dándole al tema, sucedió algo entre el resto de las amazonas. Muchas de las guerreras se habían ido con uno de los hombres que viajaban con Hércules, pero el resto se quedaron tranquilamente charlando en la playa. Entonces, una de las que, en teoría, se había ido con uno de los hombres, apareció de la nada, súper nerviosa, y les dijo al resto que todo esto era una trampa y que Hércules y sus hombres tenían planeado matarlas a todas mientras durmieran. Así que las guerreras obviamente creyeron a su compañera, ¿no? Cogieron sus armas, corrieron a matarlos a todos y bueno, y empezó pues una batalla muy sangrienta. El sonido de las espadas y las flechas volando y los gritos llegaron a los oídos de Hércules e Hipólita, y cuando salieron a ver
¿qué sucedía? Hércules vio a las amazonas disparando sin cesar flechas a todos sus hombres y entonces llegó a la conclusión de que todo eso había sido una trampa orquestada por Hipólita para matarlo y que lo del cinturón simplemente pues era un farol, ¿no? Y que se lo iba a quitar mientras durmiera. Pero como el que lo llevaba de momento era él, Hipólita ya no era invencible. Así que Hércules, sin ni siquiera preguntarle para confirmar sus sospechas de lo que estaba viendo, sacó su espada y la mató allí mismo. Cuando Hércules salió de la cabaña con el cinturón y el cuerpo sin vida de la reina amazona, todas las guerreras se vinieron abajo porque, claro, al ver a su reina en teoría invencible en ese estado, o sea, muerta, y el cinturón en Hércules, pues dijeron, ya está, es que hemos perdido, y empezaron a huir. Pero muchas murieron porque Hércules ordenó que las persiguieran. Sí, no tuvo clemencia alguna. De hecho, Hércules casi las extingue, como cuando mató a la mayoría de aquellos centauros, que casi también los extinguió, casi. Pero no. Después de la batalla recogieron sus cosas, subieron al barco y volvieron a Tirinto para entregarle el cinturón a la hija del rey Euristeo y así pues dar por finalizado el 9º trabajo de Hércules. Pero, ¿qué había pasado? ¿Por qué dijo eso aquella amazona? Porque claro, yo no te he dicho en ningún momento que Hércules tuviera planeado eso, ¿no? O sea, no se ha dicho en ningún momento. ¿De dónde sacó esa información? Esa amazona. Pero la pregunta que tienes que hacerte no es ninguna de estas. La pregunta que debes hacerte es, ¿esa amazona era una amazona? Pues no. No. Esa guerrera que alertó a las demás no era una de ellas. Era ni más ni menos que la mismísima diosa Hera, disfrazada de amazona. Sí, lo sé, qué pesada. Oh, deja a Hércules en paz, Hera, por favor. Hombre, ya, es que al parecer la diosa Hera pues estaba preocupada porque Hércules seguía cumpliendo todos los trabajos sin morir en el intento, ¿no? E intentó pues boicotearlo de nuevo, haciéndose pasar por una amazona e intentando pues, provocar un poquito de confusión y que todo eso acabara en el asesinato de Hércules a manos de las guerreras o de la mismísima reina Hipólita. Pero de nuevo, por suerte para nuestro héroe y por desgracia de las amazonas, fracasó en el intento. Pero ¿sabes lo peor del caso? Que si no me equivoco, Hércules esto nunca lo supo. Él siempre pensó que Hipólita le había tendido una emboscada. Y tengo que decir que en parte me alegra que Hércules no supiera la verdad. Al menos no en ese momento, porque si llega a saber que ha matado a otra inocente, y encima por culpa de la diosa Hera, después de lo bien que lo habían tratado a él y a las demás, y lo simpática y agradable que había sido Hipólita, y generosa, porque le dio el cinturón así de primeras, igual ya no lo hubiera superado, igual Hércules hubiese dicho, hasta aquí, no puedo más. O igual no, no lo sé, nunca lo sabremos. Sé que la vida de Hércules está siendo muy desgraciada y está haciendo más daño que bien, lo sé. Pero me he guardado un pequeño mito de Hércules que sucedió justo antes del trabajo de las yeguas de Diomedes, que es realmente precioso. Y te lo voy a contar ahora mismo. Cuando Zeus fulminó con un rayo a Asclepio por resucitar a los muertos, tal y como te expliqué en el episodio número 21, no sé si te acuerdas, el dios Apolo, que era el padre de Asclepio, se enfadó tanto con Zeus que asesinó a los cíclopes del Olimpo, que los había liberado Zeus durante la titanomaquia y que le habían fabricado a él sus famosos rayos, a Poseidón su tridente y al dios Hades su casco de invisibilidad, y a consecuencia de esto Zeus castigó a su hijo Apolo de una forma humillante para un dios. Lo que hizo fue obligarlo a servir durante varios años a un rey mortal. Claro, o sea, tú imagínate lo que debe ser esto para un ser tan poderoso como un dios olímpico, ¿no? Ponerlo al servicio de un simple humano, una vergüenza, vamos. Pero al rey que le tocó servir era Admeto, un hombre pues muy simpático y parece ser que con un poco de conciencia
de clase. Sí, lo sé, es raro porque era un rey, pero sí. De hecho, Apolo se sintió tan bien tratado que como muestra de agradecimiento hizo que todas las vacas del rey Admeto tuvieran gemelos. Y tú dirás, pues claro que el rey lo trató bien, si era el dios Apolo, ¿cómo no va a tratarlo bien? Ya, pero es que el tema está en que Admeto no lo sabía. Apolo se disfrazó de criado normal y corriente, no podía mostrarse allí como un dios, porque claro, obviamente así el castigo no hubiese sido un castigo como tal, porque siempre la habría tratado genial por ser un dios, ¿no? Más que nada por miedo. Pero no, Admeto lo trató muy bien, creyendo que era un criado más. Obviamente después de esto ya desveló su identidad, le desveló su identidad a Admeto. Y a partir de aquí las ayudas del dios Apolo hacia este rey pues no hicieron más que aumentar. Al parecer el rey Admeto quería casarse con una princesa llamada Alcestis, pero su padre dijo que solo se casaría con ella el hombre que fuera capaz de atar a un león y un jabalí en el mismo carro y que tiraran de él. Obviamente, no meterlos allí y ya está, porque entonces, claro, el león se come al jabalí y nadie tira del carro. Así que Apolo le dijo a Admeto, no te rayes mi bro, dame un segundín. Y le trajo un carro tirado por un león y un jabalí. Loquísimo. Claro, tú imagínate el careto que se le quedó al padre de Alcestis cuando vio llegar a un rey montado en un carro tirado por un león y un jabalí. Pues eso, no tuvo más remedio que permitir que Admeto se casara con su hija. Otra cosa en lo que le ayudó a Apolo fue en salvarles la vida, básicamente, porque al parecer Admeto y Alcestis se olvidaron de hacer honores a la diosa Artemisa y ésta se enfadó tanto que les puso serpientes en la cama en la que se iban a acostar recién casados. Entonces Apolo fue a hablar con su hermana y le dijo, tía, relájate, perdónalos porfis, que ahora les digo que te recen bien. Y así lo hicieron. Y quizá te preguntes, ¿por qué Apolo lo ayudaba tanto? Vale que lo había tratado bien como criado, pero ¿no es muy exagerado que estuviera sacándole todo el rato las castañas del fuego? Pues está muy bien que te preguntes eso, porque sí, a mí también me parece muy exagerado. Y yo creo que lo que explica esto es que simplemente le gustaba. Sí, a Apolo le gustaba Admeto. Se había enamorado de él, quizá, creo yo. Obviamente no se ponía celoso, claro está, si no, no lo habría ayudado a casarse con Alcestis, pero yo creo que sí que había un amor muy fuerte hacia Admeto, porque llegó muy lejos, pero mucho, ¿eh? Demasiado. Apolo, como toda divinidad que se enamora de un mortal, tenía muchísimo miedo de que Admeto muriera algún día, porque iba a morir, o sea, Admeto era mortal. Así que fue a hablar con las Moiras, las tres ancianas de los hilos del destino, y les preguntó si se podía hacer alguna cosa para que Admeto eludiera su destino, su muerte. Y éstas le dijeron que sí, pero que alguien debía morir en su lugar. Cuando Apolo se lo contó a Admeto, este, cegado por la idea de la inmortalidad, se ilusionó muchísimo. Y lo primero que hizo fue hablar con sus padres, que ya eran muy mayores. El rey Admeto esperaba que su padre le dijera que sí, que por supuesto que se sacrificaría por él, que para 4 o 3 años que le quedaban de vida, por supuesto que moriría por él. Pero, en lugar de esto, el padre de Admeto le dijo, una mierda para ti. Admeto, rayadísimo, porque para nada se esperaba eso, se empezó a venir, pues muy abajo, ¿no? Porque su sueño de esquivar la muerte, pues parecía haberse desvanecido. Pero entonces Alcestis le dijo que si eso era tan importante para él, ella moriría en su lugar. Admeto volvía a estar contento y feliz y muy agradecido a su esposa hasta que Alcestis murió. El muy tonto no pensó en que echaría tantísimo de menos a su queridísima esposa que se le quitarían las ganas de vivir. Y se arrepintió enormemente de haber permitido que ella muriera en su lugar. Apolo, pues parece ser que también estaba devastado, pero no porque hubiese muerto Alcestis, sino porque el mortal al que amaba, pues ahora estaba muerto en vida, ¿no? Y encima un poco por su culpa, porque toda esta idea de inmortalidad había sido obra de él, no de Admeto.
Pero entonces alguien llamó a la puerta. Sí, el mismo día que Alcestis murió, alguien llamó a la puerta de palacio. ¿Y quién era? Pues un viejo amigo de Admeto, que pasaba por allí y decidió pues hacerle una visitilla. Y ese viejo amigo era Hércules. Los criados le dejaron pasar por orden de Admeto, pero les dijo que no le explicaran nada de lo que había sucedido, que tenía miedo que lo juzgara o yo qué sé, y bueno, pero que le diera de comer y de beber mientras él intentaba recomponerse para bajar a saludar a su amigo como si nada hubiese pasado, ¿no? Pero Hércules rápidamente se dio cuenta de que había mucha tristeza en el ambiente y que algo malo había pasado. Aquí sí que estuvo lúcido Hércules. Como los criados pues no respondían a sus preguntas, agarró a uno por el cuello y lo amenazó con convertirlo en serrín si no le explicaba qué había sucedido. El criado obviamente pues se lo contó todo y le dijo que Alcestis había muerto hacía escasas horas. Hércules, al escuchar eso, ordenó que lo llevaran hasta la habitación en la que estaba su cuerpo. Y cuando entró en el cuarto, se encontró ni más ni menos con que la mismísima muerte, Tánatos, estaba sujetando en brazos el alma de Alcestis. Entonces Hércules se arremangó su outfit del león de Nemea y le dio tremendo sopapo al dios de la muerte, que de no ser porque esto habría provocado un fallo argumental terrible en todo este universo mitológico griego, lo hubiera matado. Yo creo que en ese momento todos los guionistas de la mitología griega dijeron, un momento, ¿cómo le da el golpe? ¿Cómo le pega Hércules a Tánatos? Porque claro, matar a la muerte no es posible. Hércules recuperó el alma de Alcestis, la devolvió a su cuerpo y llevó en brazos a la reina hasta Admeto, que rompió a llorar de felicidad. Hércules, después de causar tanta muerte y desgracia, por fin trajo vida y felicidad. Pero solo un momentito, ¿eh? Luego ya todo siguió un poquito igual. Pero bueno, te lo contaré en los siguientes episodios. Y ahora voy con las preguntas. Primera pregunta de Ann Loza 1. Hola Paul, soy Gaia, me encanta tu podcast y tengo una pregunta, muchas gracias. Si al inframundo entran todos los muertos y no salen, ¿el inframundo no explota de habitantes? Muy buena pregunta, Gaia. Pues yo creo que hay que tener en cuenta que el inframundo es muchísimo más grande que la superficie, ya que los vivos estamos en lo que sería la corteza del mundo y el reino de los muertos tiene mucho más espacio porque también tiene más profundidad, ¿no? Creo yo. Aparte que las almas ocupan mucho menos que nosotros y además hay que tener en cuenta que el alma de los humanos es un reflejo de nuestro cuerpo y a medida que pasa el tiempo pues el cuerpo se va consumiendo y por lo tanto pues yo creo que el alma se va haciendo más pequeñita. Así que yo de ti no me preocuparía porque lo tienen muy bien montado allí abajo para que no haya sobrepoblación. Son muy listos, Hades, Perséfone y compañía. Si es que quien sabe, sabe. Siguiente pregunta de Ana Lizalda. Hola Paul, te quería hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las sirenas y las arpías? Qué buena pregunta, porque a veces siento que son las mismas pero con ocupaciones distintas. Las sirenas de la mitología griega, por lo contrario a lo que la mayoría de gente cree, no son mujeres mitad humanas, mitad pez. Son mitad humanas, mitad pájaros. ¿Te lo puedes creer? Fuerte, ¿eh? Yo cuando me enteré de esto, lo primero que pensé fue: menos mal que los que crearon la serie de H2O no lo sabían, porque hubiese sido bastante terrorífica, ¿no? Y con un argumento muy complicado, porque en H2O las protas no podían mojarse porque si no se convertían en sirenas. Así que supongo que en la versión original, pues no les podría dar el aire, porque si no se convertirían en mitad pájaros, ¿cómo irían al instituto? ¿Envasadas al vacío? Muy complicado. Y en vez de H2O se tendría que llamar O2. No mola tanto el título, pero sería curioso verlo. Y lo que las diferencia de las arpías es que mientras que las sirenas son mitad mujeres, mitad pájaro, las arpías son mitad mujeres, mitad pájaro. Sí,
también. Por eso se las suele confundir. También es verdad que hay quien dice que las arpías solo tenían la cabeza de mujer, la cabeza humana, ¿no? Y las sirenas, pues, la cabeza y el torso, o al revés, también se dice que era al revés, pero bueno. Lo que las diferencia de verdad es su comportamiento. Las sirenas, pues, tienen una voz preciosa con la que encandilan a cualquiera, ¿no? Y eran muy peligrosas porque iban a por los marineros y les hacían seguir su voz para que se lanzaran al agua y las siguieran nadando hasta básicamente pues morir por ahogo porque se cansaban de tanto nadar o se deshidrataban o lo que fuera, mientras ellas pues volaban. En las versiones de que las sirenas son mitad peces, pues lo que hacen directamente es, bueno, es llevarlos hasta el fondo del mar y ahí se ahogan. Y las arpías simplemente eran, pues, unas asquerosas, tal cual, con todas las letras. Su manera de torturarte era, entre otras cosas, cagándose en tu comida y dejando un rastro de su terrible hedor para que no pudieras ni respirar. Unas marranas. Sí, es así, lo siento. Tanto las arpías como las sirenas, por cierto, tienen algún que otro mito en los que son las protagonistas y son bastante espectaculares. Ya te lo contaré más adelante. Siguiente pregunta de Bemnuse. Hola Paul, buen día para ti también. Quería hacerte una pregunta sobre lo de Caronte. Si alguien sabe que va a ir al Tártaro y no tiene las monedas para pagarle a Caronte, ¿iría al Tártaro o se quedaría en el lago Estigia? Digo, ¿es preferible quedarse 100 años allí a que ir al Tártaro? Esto es muy importante que lo sepa la gente. Si no le das una moneda a Caronte, te vas de cabeza al río Estigia. Eso es así, te pegas así en la cara con el remo y pa'l agua. Y te quedas allí durante 100 años, pero no porque tengas prohibido salir, sino porque no puedes. Es imposible. Yo hacía natación, yo tengo un cursillo de socorrista. Da igual, como si eres Mireia Belmonte, no vas a poder salir de allí. ¿Es mejor eso que el Tártaro? A ver, el Tártaro es horrible, pero eso tampoco es que sea muy agradable, ¿eh? Ese río está asqueroso y está lleno de almas también, que tampoco han pagado o que los han tirado, le han faltado respeto a Caronte, no lo sé. Tampoco es un sitio muy agradable. ¿Pero es mejor que el Tártaro? Es que no lo sé, no sabría decirte. Pero yo de ti, mira, me traería una moneda por si acaso. Y si ves que tampoco está tan mal el río Estigia para tirarte allí 100 años, pues oye, te tiras de cabeza tú misma. Si es que da igual. Caronte no va a decir, no, no te tires. Caronte va a decir, mira, un viaje que me ahorro. Y última pregunta, que me la habéis hecho muchos, de Luis G. Hola Paul, tenía entendido que la muerte del centauro Quirón se creó la constelación de Sagitario. ¿Es cierto esto? Pues sí, correcto, es cierto. Quirón, cuando murió, fue alzado al cielo por Zeus en forma de constelación, la constelación de Sagitario. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo al podcast, a mis libros de Hades, el dios menos malo, Hércules, el héroe que no quiso serlo, y Sísifo, el hombre que engañó a la muerte, que si no los has leído aún, los puedes leer en el link de la descripción de mi perfil. También recordarte que el estuche mitológico está agotado en grandes superficies, pero, si vas a la web que se llama todostuslibros.com, allí hay aún bastantes librerías que lo tienen. Lo digo porque algunas librerías hacen envíos también, ¿eh? O sea que si vas allí y ves alguna librería que tiene mi estuche mitológico, y te queda muy lejos, no hay ninguna cerca, pues también les puedes preguntar a ver si los envían. Lo digo porque sé que hay mucha gente que se ha quedado sin el estuche, pero también sé que hay librerías que tienen ahí el estuche y nadie lo ha comprado aún. Así que yo te recomiendo encarecidamente que vayas a la web de todostuslibros.com, busques Paul Gise estuche mitológico y allí te saldrá todas las librerías que en principio lo tienen. Obviamente, pues llama antes para preguntar a ver si es verdad que lo tienen y ya está. Y nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente chisme. Cuídate y que tengas un buen día y una feliz semana.